Dios por su palabra. Amén. Lámpara a nuestros pies, lumbrera en nuestro camino, que nos guía a su voluntad, nos revela la verdad, nos muestra su amor. Y no solo eso, sino que hace que sea real en nuestras vidas, transforma nuestras vidas. Dios usa su palabra como algo vivo, eficaz, que realmente produce aquello para lo cual Él la envía. Él envía su palabra. Él la envió a los que la escribieron, la inspiró, pero también la sigue enviando a su iglesia de forma directa, real, para que haga aquello para lo cual Él la envía, que es asemejarnos a Cristo, edificar su iglesia, prepararnos para aquel día en que Él vendrá a recogernos. Pues vamos a orar que el Señor nos guíe y nos ayude a ser buenos receptores de esta su palabra. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a abrir nuestros corazones, a buscar escucharte a ti, Señor, y ten misericordia de nosotros. Háblanos, Señor, y hágase tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues estamos siguiendo este primer libro de la Biblia, Génesis, y pues últimamente estamos viendo capítulos, el último capítulo era largo, y claro, siempre tengo la sensación, supongo que es real, de que nos dejamos muchas cosas. Claro, es que es imposible profundizar en todo, la palabra es tan profunda, hay tanta sabiduría de Dios, tanto que puede sernos útil y edificar nuestras vidas. Y hoy vamos a ver una parte de un texto que ya hemos visto, pero ver algunos detalles, uno en concreto, que creo que nos puede hablar el Señor en ese aspecto de nuestras vidas. Si buscáis el mismo capítulo que vimos la semana pasada, es el 24 de Génesis, un capítulo que tiene 67 versículos, es largo, donde se relata, como vimos, el hecho de que Abraham buscó a través de su siervo Eliezer una esposa para su hijo Isaac. Este siervo fue enviado a la tierra de la parentela de Abraham, de donde Dios le había llamado y le había dicho que dejase esa tierra para ir a una que Dios le mostraría. Así lo hizo Abraham. Y pues muchos años después, Abraham ve que su hijo Isaac tiene ya 40 años, no está casado. Las promesas de la descendencia que Dios había recibido parece que no se están cumpliendo, solo hay un descendiente, es Isaac. Y Abraham pues busca la manera de que eso se pueda cumplir, pero la manera de Dios, buscando respetar lo que él ha aprendido del Señor, lo que Dios le ha mostrado. Y envía a ese su siervo, Eliezer, a buscar esa esposa, ¿no? A pesar de las dificultades del camino, claro, era un camino largo. Algunos dicen, he leído comentarios, que parece por el texto que da a entender como si el siervo hubiese llegado el mismo día que salió. Eso era imposible físicamente, tenía que tardar semanas. Era un viaje largo en camello. Algunos dicen que es que Dios comprimió la tierra para que él llegase el mismo día. No sabemos, ¿no? El texto no lo dice claramente. Pero sí que sabemos que Dios guió todo ese camino. Y el siervo oró en varias ocasiones pidiendo la guía de Dios. Y Dios lo guió. Rebeca era la mujer que Dios había escogido para Isaac. Y Rebeca fue la mujer que el siervo trajo. El Señor dirigió ese encuentro de Eliezer con Rebeca, aunque Eliezer no lo dice el texto tampoco, pero muchos creen que como el texto se refiere al siervo de Abraham más anciano y que tenía mayor autoridad, y
en capítulos anteriores Abraham había pensado que su siervo Eliezer, sí por nombre, sería el que heredaría, o a través del cual habría descendencia. Por eso se hace esa relación, ¿no? En todo caso, ese siervo pues pensó la manera como hacer las cosas, pero Dios dirigió al final y tuvo el control, la soberanía de Dios. La vemos en todo este capítulo. ¿Sabéis lo que es la providencia? La divina providencia. Esa expresión nos debe sonar. Eso significa que Dios dirige todas las cosas, que Dios está en control de todo, de todo, de todo, de todo, de todo lo que ocurre en el universo que Él ha creado. Él es soberano y Él está en control de todo. Pero hay pecado en el mundo, hay cosas que no agradan a Dios, sí, pero Él no deja de ser Dios, no deja de ser soberano, no deja de ser el Dios todopoderoso, que tiene control sobre todo. Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? No vamos a entrar en todas esas dificultades, ¿no?, que a veces tenemos de entender, pero Dios es soberano y su providencia es la realidad de que Él controla todas las cosas y dirige todas las cosas. Y creo que especialmente Dios dirige encuentros entre personas. No sé si lo habéis pensado alguna vez. Lo veo porque en la Biblia veo tantos casos en que Dios hizo que Eliezer se encontrara con Rebeca. Fue así, podía haber sido otra persona, pero no, fue esa. En algún punto en tu vida, Dios permitió que tú te encontrases con la persona que te predicó el Evangelio. Podía haber sido de otra manera, pero no, fue de esa. Y ese momento cambió tu vida. Esa persona te compartió algo que Dios usó de manera milagrosa. Fue así. Y Dios obra de maneras que no podemos entender, pero de maneras, ¿cómo se va a salvar a alguien que está en África, en una zona donde todavía la civilización? Dios dirige encuentros entre personas y Dios salva a cualquiera, en cualquier lugar del mundo. No hay ninguna dificultad para el Señor. Y especialmente veo eso en la palabra, que Dios dirige encuentros. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él se encontró con personas concretas, con esas y no con otras. Y Él escogió a esas y no a otras. Y así es a lo largo de toda la historia bíblica, ¿no? Personas con las cuales Dios se encuentra. Y también Dios produce encuentros entre personas. Y sin duda dirige nuestro encuentro con Él. Dios dirigió tu encuentro con Él. No fuimos nosotros los que le encontramos. Fue Él que nos encontró a nosotros. Él nos dirigió a ese punto donde dijimos, sí, Señor, me rindo. Tú eres el único camino. Fue Él que lo hizo. Él no estaba perdido y nosotros lo encontramos. Yo encontré a Dios. No sé quién dice eso. Kirk Cameron, creo, una de sus frases, ¿no? Él no estaba perdido. Tú estabas perdido y Él te encontró. Pero lo hizo. Isaac sabía que su vida iba a cambiar. Y cambió. Y mira, quería leer solo el último pasaje, el último fragmento de este pasaje, desde el versículo 61, al final de todo este pasaje, cuando el siervo vuelve con Rebeca hacia la tierra de Abraham, con la esposa que iba a ser para su hijo, Isaac. Dice en el versículo 61, entonces se levantó Rebeca, después de que le preguntaron, ¿quieres ir con este hombre? Y ella dijo, sí, iré. Se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac, parece como si el viaje fue muy corto también, o al menos en el relato es muy inmediato, ¿no? Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es ese varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Qué encuentro más, parece de película, ¿no? Parece una escena que ya te imaginas, ¿no? Un poco.
Qué bonito. A la hora de la tarde, además, con esas luces que los productores de películas saben que son las mejores. Bueno, Dios sabe el mejor momento para cada cosa. Y aquí fue un encuentro que Dios preparó, sin duda. Dios preparó este encuentro, como muchos, como tantos otros, de forma especial. Fue así, fue en ese momento, y tenía que ser así. Isaac estaba allí. Él no sabía que iba a pasar eso en ese momento, pero él había salido a ese lugar y había ido a meditar, algunos traducen orar. Sabía que el siervo había ido a buscar esposa para él. Pero ¿cuándo llegará? ¿Cómo será? No podía saberlo, pero Dios sí que lo sabía. Dios lo tenía todo bajo su control. Y llegó justo en el momento. Justo cuando Isaac venía del pozo del viviente que me ve. Venía de ese lugar, no era cualquier lugar. Y Dios preparó para que así fuese. Isaac tiene que venir de ese sitio. Y así fue. Dice el versículo 63 que hemos leído que había salido Isaac a meditar, a orar, al campo, a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró y aquí los camellos que venían. Oh, son ellos, es ella, justo en ese momento. Perfecto, gloria al Señor, por su providencia. Aunque, claro, a Rebeca le preguntaron, ¿quieres ir tú? ¿Vas a ir tú? A Isaac no se le preguntó nada. Iba a reconocer él que esa era la mujer de Dios para su vida. Iba a aceptarlo, iba a darse cuenta. Bueno, por eso venía de donde venía y por eso venía de hacer lo que venía de hacer. Venía de estar con Dios, de orar. Eso no fue casualidad, eso fue la providencia de Dios en su vida. Y por eso se produce esa escena preciosa, como de película. Cuando Isaac ve a Rebeca, la recibe y la ama y la trae a la tienda de su madre, le da honor, la honra. Es algo precioso. Bueno, pero no la conocía apenas, no la conocía, pero había estado con Dios y cuando vio, él sabía, estaba descansando en Dios, había aprendido junto con su padre que hay que confiar en Dios. Y si Dios ha guiado esto, si Dios me ha guiado a este momento, no sabemos qué pasó en ese tiempo que estuvo orando, pero sí vemos que su reacción cuando llegó Rebeca fue de recibirla como lo que Dios tenía para él. Y sí, Dios dirigió todo, pero también él tuvo que tomar decisiones. Sí, eso no anuló su responsabilidad, su discernimiento, su manera de pensar, quién era él. Eso de que él venía de orar, sí, Dios lo dirigió, pero él decidió ir a orar. Él tuvo en un momento antes de esa hora de la tarde, pues a lo mejor podía hacer varias cosas, pero decidió ir a orar, lo decidió. Me refiero a que Dios nos guía en nuestras vidas, pero no nos exime de la responsabilidad que tenemos de hacer las cosas. Él pone el querer y el hacer, pero Él no lo hace ni lo quiere por ti. Tú tienes que querer y tú tienes que hacer. Él pone el querer orar, pero Él no va a orar por ti. Tú tienes que orar, tienes que disciplinarte, buscar un sitio y una hora y ponerte a orar. Él pondrá el deseo, pero tú puedes ahogar ese deseo o decir, no, sí, voy a hacerlo, voy a orar, voy a hacer lo que tengo que hacer. Él pone el deseo de no pecar y el poder hacerlo, el poder resistir al pecado, te lo da. No somos esclavos del pecado, somos libres en Dios y podemos vivir una vida agradable a Dios, pero tenemos que hacerlo, tenemos que esforzarnos, tenemos que decidir. Caminar con Dios es un privilegio, un regalo de la gracia de Dios que permite que pecadores como nosotros podamos acercarnos a Dios en arrepentimiento y recibir perdón, reconciliación con Dios. Sí, tenemos ese privilegio, pero tenemos que tomar decisiones y a veces implican sacrificios y implican perseverar. Jesús habló de la perseverancia en la oración, de aquella viuda que insistía al juez, hazme justicia. Y el juez al final, pues venga, va, no por hacer justicia, sino para que me deje esta pesada.
Y dijo, ¿cuánto más? ¿No? Claro, Dios no es así. Dios nos ama, es nuestro Padre que nos ama. Pero Jesús está hablando de que nosotros debemos insistir, perseverar, porque eso nos ayuda a dejar el orgullo, el egoísmo, el egocentrismo y crecer en humildad, en confianza en Él, dándole más gloria a su nombre. ¿Mi vida le está dando toda la gloria que le puede dar a Dios? Yo sé que no. ¿Pero puedo crecer en eso? Sé que sí. Entonces debo hacerlo. ¿Hay algo de egoísmo en mí? ¿Hay algo de orgullo? Sí, sí. Bueno, sí. Algunos, eso me duele, ¿no? Cuando algunos, ya sé que es inevitable, pero algunos me dicen, oh, Joan Miquel, se te ve muy humilde. Uf. Ay. Me entendé, ¿no? No sé si me confundo, pero no, yo sé que por la gracia de Dios, y que sé que me queda mucho. Que yo tengo mi orgullo pecaminoso, que yo a veces creo el centro de la cosa. Uy, no quiero hablar más de esto. Pero sí, que el Espíritu Santo está haciendo una obra en ti y en mí, pero no ha terminado. No ha terminado. Él está edificando su iglesia. Y eso estoy seguro de que no tiene que ver solo con añadir piedras, sino con pulir las piedras que están puestas, con ir colocando, encajándola en el sitio. El hierro con el hierro se afila, por eso nos ha puesto Dios uno al lado del otro, con caracteres tan distintos, con opiniones tan diferentes, aún siendo hermanos. Pero el Señor nos trata unos con otros. Estamos creciendo para la gloria de Dios, por su gracia. Isaac pues no fue a orar a cualquier parte. Fue a orar y no fue a cualquier parte. Fue a un pozo que tenía un nombre, el viviente que me ve. Ese nombre se lo puso Agar, la madre de su hermanastro, cuando Isaac no había nacido todavía. Faltaban 14 años para que naciese Isaac. Cuando Agar, aquella sierva de Sara, se escapó de la casa de Abraham y Sara. Hacía 54 años que había pasado eso, pero el pozo seguía allí. La relación de Isaac con Ismael, su hermanastro, que nació, pues eso, 54 años. Ismael tendría 54 años en esa época, Isaac tenía 40, se llevaban 14. Pues la relación con su hermanastro no fue buena. Pues burlas, envidias, separación. Al final se separaron. Luego se vuelven a juntar en ese pozo para el entierro de su padre, Abraham. Es hermoso eso. Pero Isaac sabía que él formaba parte de una familia que Dios había llamado y a la que había bendecido, y que ese pozo era importante, que allí pasó algo, porque allí Dios se apareció y habló con Agar, con la sierva de su madre, y el nombre de ese pozo era un testimonio de que Dios oye y de que Dios ve. Y mira, lo leemos un momento en capítulo 16, 54 años antes, vamos un momento, y leeremos solo esa parte. Capítulo 16 de Génesis. Abraham y Sara ven que se están haciendo mayores, Sara es estéril, no tiene hijos. ¿Cómo va a ser esto? Y Sara le dice a Abraham, mira, toma a Agar, mi sierva, y tendré hijos de ella. Como es mi sierva, los hijos que ella tenga serán míos, y tengamos descendencia a través de ella. Y lo hacen, y Agar se queda embarazada. Y ahí pues empieza Agar a mirar con desprecio a su señora, como que, bueno, tú no, pero yo sí, es mi hijo. Sí, tú dirás lo que quieras, pero el hijo es mío, yo lo llevo en mi vientre. Y la mira con desprecio. Entonces Sarai se siente menospreciada, lo está haciendo, y le dice a Abraham, esto no va bien, mi afrenta sea sobre ti, le dice a Abraham. Yo te di mi sierva y ahora viéndose embarazada, dice el versículo 5, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y Abraham, pues aquí vemos la debilidad humana, ¿no? Mira cómo responde, dice, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Abraham, bueno,
pon orden, ¿no? No, haz lo que quieras, déjame. Bueno, Abraham también estaba aprendiendo y creciendo. Y como Sarai la afligía, claro, Sarai, ¿qué hace? Pues le hace la vida imposible a Agar. Está embarazada. Y Agar no puede más y se va. Pues adiós, me voy. Y ella era egipcia, una sierva egipcia. Quizá parece que intentó ir hacia Egipto, pero ella sola, embarazada, por el desierto. Pues lo que ocurre es que en el versículo 7 la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Allí llega ella, a esa fuente, y allí se para. Pero Dios la encuentra allí, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Dios le habla, o el ángel de Jehová habla a Agar. Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella responde, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora, vuelve a tu señora, ese es el lugar, allí debes estar. Y ponte sumisa bajo su mano. Es difícil lo que le pide, pero es por su bien, por el bien de ella, de su hijo, de la familia. El Señor sabe lo que dice, y a veces puede ser difícil de entender, de asimilar. Pero si Dios nos está guiando a ser santos, como nuestro Padre que está santo, a obedecerle, debemos confiar. Y además le dice el ángel, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. ¡Wow! La misma promesa que Abraham se la da a Agar. Descendencia de ella, de Ismael. ¡Qué promesa! ¡Qué bondadoso es el Señor! ¡Qué bendición! Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido, estás embarazada, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, que significa Dios oye. Porque Jehová ha oído tu aflicción, Dios te ha oído, ha visto, estabas triste, estabas afligida, y Dios te ha oído, y tu hijo será testimonio que Dios te ha oído. Siempre que lo veas, te acordarás que Dios te oye. Dios te ha oído. Los nombres eran tan importantes, ¿no? Porque señalaban aspectos de la gracia de Dios sobre las vidas. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, ella hizo eso, llamó o pensó ese nombre, y claro, ¿no? Dice el nombre de Jehová, no del pozo, ¿no? De Jehová, se asocia con el pozo porque era el lugar, pero ella es que como que da un nombre a Dios, una sierva egipcia, impresionante. Tú eres Dios que ve, tú eres Dios que ve, que es lo que el nombre que se da al pozo, porque dice, no he visto también aquí al que me ve. Él me ve, yo lo he visto, he tenido un encuentro con él, el Dios de mi Señor, Abraham. Me ha hablado, me ha visto, me ha oído, por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve, del nombre que ella había dado a Dios. He aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Pues sí. Y era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Esto de las edades es lo que usamos para saber el tiempo en que ocurre cada cosa, ¿no? De ahí venía Isaac, 54 años después, de ese pozo, donde esto no estaba escrito, porque lo escribió probablemente Moisés siglos más tarde, el libro de Génesis, pero Isaac seguro sabría esto, porque se habrían contado en la familia eso. Agar volvió y ella contaría lo que había ocurrido y por qué volvía. El Señor me ha hablado. ¿Por qué le llamó Abraham a su primer hijo Ismael? Porque Agar le explicó que así tenía que ser, que el ángel de Dios había dicho este nombre, porque Dios oye. Dios te ha oído a ti, pues también me ha oído a mí, podía decir Agar. Isaac pues fue a orar a ese lugar que le recordaba, claro, por las historias que él había aprendido en la familia, que no importa quién seas, Dios te oye y también te ve y te guía, te dirige. Y sabemos que el lugar físico no es lo importante, ¿no? Pero sí es importante que busquemos lugares, momentos, para encontrarnos con Dios,
como se encontró Agar en ese momento, como Isaac fue a encontrarse en ese momento. Lo necesitamos. Para Isaac fue aquel pozo, a la caída de la tarde. ¿Cuándo y dónde es el tuyo? ¿Dónde te encuentras con Dios? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? El lugar también era especial, ¿no? Y podemos tener lugares especiales, donde, mira, aquí me hablaron. No sé si te acuerdas cuando te hablaron, te predicaron el Evangelio por primera vez. ¿Alguien se acuerda? Miguel, sí, en la Plaza del Grano. Pues cada vez que pasas por la Plaza del Grano, ¿no? Puedes recordar, ahí Dios hizo algo conmigo. Y cada uno podemos tener, quizá no nos acordamos bien, o no hay lugares concretos, pero sí hay momentos en nuestra vida que podemos recordar donde Dios, sí, se dirigió a nosotros, nos habló. Y para Isaac ese pozo era como un recuerdo de que el favor y la gracia de Dios había estado sobre su vida desde el principio. Cuando Agar puso nombre a ese pozo, estaba embarazada de Ismael, el hermanastro de Isaac. Y bueno, el intento de, entre comillas, de Abraham y Sara de tener descendencia, aunque ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios es que tuvieran descendencia ellos dos, Abraham y Sara, el matrimonio. Y aunque Dios bendijo a Agar e Ismael, el hijo de la promesa era Isaac. Él sabía que Dios hizo eso. 14 años después, Sara, su madre estéril y anciana, quedó embarazada de él. Eso pasó, pero luego Dios siguió obrando en su familia. Isaac podía recordar cómo aprendió a confiar en Dios desde pequeño, como sus padres también aprendieron. Él vio a su padre aprender a confiar en Dios cada vez más, cada año más, hasta aquel año, cuando Isaac quizá tenía la edad de Ismael cuando él nació, unos 14 quizá. Aquel año que su padre le dijo, vamos, Isaac, vamos a ofrecer sacrificio a nuestro Dios. Y no llevaron sacrificio. 3 días caminando, hasta que al final Isaac, papá, llevamos la leña, llevamos el fuego y el sacrificio. ¿Dónde está? Tranquilo, hijo, Dios se proveerá. Qué fe, qué confianza en Dios, ¿cómo puede ser? Abraham sabía que eres tú, Isaac, eres tú. Dios me ha pedido que te entregue. Pero Dios se proveerá, Dios lo hará. Yo te entregaré, pero Dios te devolverá, porque tú eres el hijo de la promesa, Dios no va a fallar. Dios ha prometido que a través de ti, saldrán multitudes, y eso va a ser. Tenemos que confiar. Y Isaac no era tonto, él seguro sabía, sí. Y cuando llegaron al lugar, él no ofreció resistencia. El padre pues preparó el sacrificio y, hijo mío, y él se estiró allí, se dejó atar y allí estaba, ante Dios, porque aprendieron que confiar en Dios es lo correcto. Era una locura. Hijo mío, no sé cuáles serían sus últimas palabras. Aquí tenemos un resumen, pero debió ser muy duro, una prueba muy dura. Pero Abraham aprendió a confiar. Dios le dijo, no, he visto que temes a Dios. Claro que te temo, Señor. Tu palabra es sagrada para mí. Si tú lo dices, tú no te equivocas, tú lo harás. Es así. Fue una prueba muy dura, pero fue una bendición para los dos, para Abraham y para Isaac y para nosotros, porque somos descendientes en la fe de ese hombre y ese hijo, ese padre, ese hijo. Isaac fue ofrecido, pero no fue sacrificado, porque Dios proveyó un cordero. Sabemos que ese cordero, ¿a quién apunta? Dios proveyó un cordero que sustituyó a Isaac en ese altar.
Pero Isaac aprendió que estar completamente entregado a Dios es lo mejor, es lo más seguro, lo más seguro. Este mundo no te puede dar seguridad ninguna de nada, no hay nada seguro, pero Dios sí, y estar en sus manos es lo más seguro. Dios es el dador de la vida, y Isaac fue devuelto a la vida en ese día. Él ya estaba como muerto, entregado, pero fue devuelto a la vida. Y sabemos que ese día apuntaba a aquel en que el unigénito Hijo de Dios sería ofrecido y sacrificado por nosotros. Ahí sí que no habría sustitución. Él era el sustituto. Jesucristo era el sustituto. Y Él fue ofrecido por nosotros. Abraham e Isaac vivieron un momento en sus vidas que apuntaba al momento más glorioso de la historia de la humanidad. Cristo ofrecido en la cruz por nuestros pecados. Y creo que 54 años después, 40 años después de ese sacrificio, donde Isaac fue salvado, Isaac fue llevado otra vez a ese pozo donde pudo recordar todas esas cosas. Pudo recordar que Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es justo. Y recordarle que su vida era un milagro. Él había nacido de una madre estéril, anciana, había sido librado de la muerte, había sido preservado. Hasta ahí Dios le había guardado y guiado y preparado para lo que venía. Cuando Moisés escribió estos textos, siglos después, y los leyó al pueblo de Israel, también a ellos les recordaba que ellos eran un milagro. Ellos eran los descendientes, el pueblo que descendía de Abraham, Isaac y Jacob, los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus. Cuando este texto se leyó por primera vez, eran ellos, era ese pueblo de Israel que lo leía y les recordaba que ellos eran un milagro, que Dios los había salvado y guiado y los estaba preparando para lo que venía. Ese era el propósito de la palabra del Señor, mostrarnos y recordarnos y volvernos a Dios, volvernos a Él. El pueblo de Israel tuvo que ser disciplinado en muchas ocasiones por la palabra del Señor. Pero lo que más bendijo a Israel fue la ley, la palabra. No sé si recordáis aquella ocasión cuando Josías, uno de los reyes de Israel, le avisaron: hemos encontrado el libro de la ley, estaba ahí debajo de los escombros, olvidado. Y él dijo: ¿pero cómo? Y se lo leyeron delante de él, y él rasgó sus vestiduras y dijo: ¿cómo es posible? Qué necios hemos sido, nos hemos apartado, hemos olvidado la misericordia de nuestro Señor, lo grande que es, lo paciente que es, lo amoroso que es con nosotros. Y nosotros nos hemos olvidado. Y hizo proclamar ayuno y arrepentimiento a todo el pueblo. La palabra del Señor es lo que mantuvo a su pueblo siempre acerca de Él. Y así nosotros necesitamos que su palabra nos lleve a encontrarnos con Él, a volvernos a Él, a recordar su gracia para con nosotros desde el principio, no olvidar ninguno de sus beneficios, como dice David en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser tu santo nombre, su santo nombre, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué beneficios? Lo dice también al siguiente versículo, el 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Ese es un beneficio de Dios. Él me perdona todos mis pecados. El que sana todas tus dolencias. Él me sana, Él me perdona. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. No olvides eso. No olvides que Él es quien te perdona, Él es quien te libera. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo Dios te salvó? ¿Te acuerdas de esa época? Algunos hace poco, otros hace mucho. ¿Te acuerdas de aquella paz? ¿De aquel gozo? ¿De aquella pasión? ¿De aquel amor? Creo que en parte es a eso a lo que se refiere Jesús cuando le habla a la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis 2:4 les dice, una iglesia que Jesús alaba en muchos aspectos, pero hay esa cosa, ¿no? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Está hablando a una iglesia, a creyentes, a cristianos, la iglesia de Éfeso, en conjunto. Has dejado tu primer amor. Recuerda,
de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Ese primer amor, ¿no? Primer en el sentido de, en el tiempo, pues aquel primer amor de esa primera época. Por eso dice luego, haz las primeras obras, las que hacías, cómo te comportabas cuando recibiste el Evangelio, cuando tu vida fue transformada. Pero también primer en el sentido de importancia, el más importante, tu amor más grande, el más importante, tiene que ser el más importante. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Algunos dicen que ese primer amor, o ese amor del que habla este versículo, Apocalipsis 2:4, es el amor por Cristo. Otros dicen que es el amor unos por otros en la iglesia, que eso podía estar pasando en esa iglesia de Éfeso, puede pasar hoy día. O amor por las almas perdidas, también. Esa pasión por predicar el Evangelio. Yo creo que es una combinación de todos, eso, ¿no? Del amor que Dios pone en tu vida. Porque cuando Dios te salva, te hace una nueva criatura, hay un cambio radical. Y eres muy consciente de ese contraste en tu vida, muy consciente de que mucho has sido perdonado, de mucho has sido perdonado y por eso mucho amas, como dijo Jesús, ¿no? Aquel día en casa de este Lázaro, no era Lázaro, sí, pero no era Lázaro el que resucitó, no sé si, bueno, ahora no me acuerdo el pasaje, lo sabéis. Que mucho ha sido perdonado, sí, cuando esa mujer vino a sus pies, ¿no? Es esta, sabe que mucho le ha sido perdonado y por eso ama mucho. Pues en ese momento éramos muy conscientes de eso, ¿no? Y nuestro gozo y pasión era grande, nuestro amor era grande para el Señor. Pero a veces el camino en el desierto es duro y puede que nos olvidemos. Por eso Pablo dice, no apaguéis el espíritu, no contristéis al espíritu. ¿Por qué lo dice? Porque lo estaban haciendo, porque podemos hacerlo. No, aviva el don del fuego que Dios ha puesto en ti. No olvidemos de dónde nos sacó Dios, de dónde estamos con Él. Por eso dice, recuerda, Jesús a esa iglesia, recuerda de dónde has caído, recuerda quién es Dios, quién es Jesucristo, recuerda qué hizo por ti. Él vivió esa vida perfecta y la entregó como un sacrificio en la cruz por tus pecados. Isaac podía recordar que su vida era un milagro. Sí, yo soy un milagro. Yo no tendría que existir. Yo no podía haber nacido. Pero aquí estoy. Mi vida es un milagro. Dios me libró. Me dio la vida y me libró de la muerte. Tú puedes recordar que tu vida es un milagro. Lo es. Es un milagro. Él te ha librado de la muerte eterna. Tienes vida eterna en Cristo. Pero no solo recuerda, también dice Jesús, arrepiéntete. Ese es el principio y ese es el camino. Uy, eso me suena a una frase que no voy a decir ahora. Pero es así. Es el principio. Arrepentimiento. ¿Qué predicó Juan Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué predicó Jesús? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué predicó Pedro el día de Pentecostés? Arrepentíos y bautícese cada uno. Sí, es el principio, pero también es el camino. También es algo diario. No nos arrepentimos, sí nos arrepentimos para entrar a la vida eterna, pero en el camino de santidad, de santificación progresiva, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Entramos a la vida eterna que Dios nos da arrepentiéndonos de nuestro pecado y confiando en el perdón por el sacrificio de Cristo. Pero seguimos arrepintiéndonos y creciendo en santidad. Un verdadero cristiano no puede vivir en pecado. Eso es incompatible, no puede ser. No eres cristiano si vives en pecado. Si hay un pecado continuo, constante, repetitivo y serio delante del Señor y no arrepentido, con el cual ni siquiera luchas, eso no es un cristiano. Pero un cristiano que no peca, dice 1 Juan, que miente. El arrepentimiento es necesario, tanto para el incrédulo que necesita salvación, como para el creyente que necesita mantener la comunión con Dios. Mantener la comunión y crecer en comunión con Dios. Y no solo recordar y arrepentirnos, sino les dice también, haz las primeras obras.
haz las primeras obras. Las obras basadas en ese primer amor. Es decir, obras que reflejan que amas a Dios, porque Él te ha amado primero, y lo sabes. Obras que demuestran que nos amamos los unos a los otros y que amamos a las almas perdidas. Es decir, obras que le dan la gloria a Dios, que bendicen a nuestros hermanos y que muestran gracia y misericordia hacia las almas perdidas. ¿Cómo está dando tu vida gloria a Dios hoy? ¿Cómo estás bendiciendo a tus hermanos hoy, cada día? ¿Cómo muestras gracia y misericordia a las almas perdidas? Nos rodean cada día, hablamos con ellos. Bueno, a menos que estés muy aislado, pero ahora estamos abriendo, nos están abriendo, ¿no?, las posibilidades. Pero sí, hablamos con personas, saludamos. Son almas perdidas. ¿Cómo mostramos gracia y misericordia hacia ellos? ¿Dejarás todo aquello en tu vida que no da gloria a Dios? ¿Lo vas a dejar? Hay cosas en mi vida que no dan gloria a Dios. Creo que algunas sí. Lo voy a dejar. Buscaré que mis decisiones sean las que le dan mayor gloria a Él. Tengo que tomar una decisión. Mi criterio va a ser lo que yo creo que le da más gloria a Dios. Ese es la manera. Amarás a tus hermanos haciendo cosas que les bendigan, orando por ellos o haciendo cosas prácticas que les bendigan. Hablarás a los perdidos de su condición de perdición y de la misericordia del Señor con amor. Les predicarás a Cristo. Es que me cuesta mucho. Bueno, pues, Señor, ayúdame a que aún costándome lo haga. Es decir, que sea así todo eso. Sí, voy a dar la gloria a Dios, sí voy a bendecir a mis hermanos, sí voy a predicar el Evangelio, pero no con mis fuerzas, solo. Yo pondré toda mi vida ahí, pero necesito que el Señor me ayude. Te necesito, Señor. Por eso tengo que ir a un lugar para encontrarme con Dios. Por eso tengo que tener un pozo del viviente que me ve, donde me encuentro con el que sé que me ve, me oye, y hablarle y escucharle, para que Él me dé las fuerzas. Por eso necesito volverme a Él una y otra vez. Isaac a los 40 años conoció a su esposa, la mujer de su vida, la que Dios había escogido para él. Fue un momento decisivo en el que Dios lo guió justo antes a meditar y orar en un lugar que le recordaba que Dios es quien te ve y te oye. Y necesitamos recordar que Dios nos oye y nos ve. Recordar que sin su perdón y su gracia estaríamos perdidos, pero Él nos amó y nos salvó. Debemos perseverar en nuestra búsqueda de santidad y comunión con nuestro Salvador, no dejar nuestro primer amor, y si lo hemos hecho, arrepentirnos y volver a Dios, dejar lo que haga falta para que Él sea lo primero. Si tu vida no está todavía en sus manos, arrepiéntete, confía en Cristo por tu salvación, por el perdón de tus pecados, pídele que te salve. Si eres suyo, dale la gloria con tu vida, ámalo, sírvelo con todo tu corazón. Si le has fallado o has dejado tu primer amor, arrepiéntete, vuélvete a Él. Confía en el Dios de tu salvación, aquel que merece toda la gloria. Amén. Gloria al Señor. Pues vamos a darle gracias, pedirle que nos ayude porque lo necesitamos cada día. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu paciencia, pero también por tu justicia, tu santidad, tu poder, tu amor, Señor. Tantas cosas, Señor, de las que sabemos que somos beneficiarios, Señor. Y te rogamos que esas verdades, quién eres tú, Señor, nos siga transformando, asemejándonos a ti, Señor, creciendo hasta la medida de la estatura que tú deseas, de un varón perfecto, Señor, como tu Hijo Jesucristo, Señor. Que podamos, Señor, entregarte todo en tus manos, Señor, y someternos a tu voluntad, aprender, Señor, de estos hombres que tú con los cuales tú trataste, Señor, y obraste en sus vidas, Señor, para también nuestro crecimiento, nuestro aprendizaje, Señor. Pero gracias porque tú tienes un trato especial con cada uno, nos amas, Señor, y nos guardas, y te rogamos que nos ayudes a descansar en ti, Señor, y a llevar tu carga y tu yugo, a serte obedientes y darte la gloria. Gracias por mis hermanos, Señor, como tú los guardas y los tratas, te ruego que tu Santo Espíritu nos acompañe, Señor, y nos guíe en esta semana, Señor, a poder
glorificar tu nombre, Señor, y crecer como hijos tuyos en la fe que tú nos has dado, Señor, y en la entrega a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén.